Dicen que en Jalisco hasta los muertos tienen secretos. Y aquel 14 de marzo de 2024, en un pequeño pueblo cerca de Tepatitlán, se comprobó que ni la muerte puede esconder lo que el miedo ya sospecha. Lo que parecía un simple funeral se convirtió en una escena que heló la sangre de todos los presentes, cuando el cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió con armas largas, buscando algo o a alguien dentro del ataúd. Antes de continuar, coméntame desde qué parte del mundo me estás escuchando. El velorio era de El Güero Ramírez, un mecánico de 35 años que, según la gente del pueblo, había muerto en un supuesto accidente de moto. Era querido, tranquilo, no se metía con nadie, o al menos eso decían. La familia velaba el cuerpo en una casa humilde, con velas encendidas, música de fondo y un ambiente de luto verdadero. Afuera, la gente murmuraba entre rezos y lágrimas, pero entre los presentes había tensión. Varios notaron que 2 camionetas negras habían pasado 3 veces por la calle sin detenerse. Eran cerca de las 10 de la noche cuando todo cambió. De pronto se escuchó el rechinido de llantas y los ladridos de los perros. 4 camionetas sin placas se detuvieron frente a la casa. Bajaron hombres vestidos de negro, con chalecos tácticos y rifles que relucían bajo la luz de las velas. Nadie gritó, nadie se movió. Solo se escuchó una voz ronca que dijo: «Nadie se mueva. Venimos por el muerto». La madre del difunto, una señora de cabello cano, apenas alcanzó a decir «por favor, no», cuando uno de los hombres apuntó al ataúd. Otro se acercó y levantó la tapa con violencia. El silencio se volvió tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Y entonces uno de los hombres retrocedió con el rostro desencajado. «No mames. ¿Qué es esto?», susurró mirando el interior. Los demás se acercaron y lo que vieron los dejó helados. Dentro del ataúd no estaba el cuerpo del Güero Ramírez. Solo había una lona negra cuidadosamente doblada, con el sello del propio cártel Jalisco Nueva Generación. Esa noche nadie durmió en Tepatitlán. El rumor corrió por todo Jalisco. Alguien había fingido su muerte para escapar. Y había robado algo que el cártel no perdona. Pero lo peor apenas estaba por comenzar. Aquella noche en Tepatitlán no fue un simple funeral. Fue una advertencia. Los hombres del cártel Jalisco Nueva Generación no irrumpieron buscando venganza, sino algo mucho más valioso. Algo que, según ellos, el muerto había robado antes de desaparecer. Lo que encontraron en esa lona negra cambió por completo la versión de los hechos. Uno de los hombres del grupo, con una calavera tatuada en el cuello, sacó su navaja y cortó los amarres de la lona. La desplegaron sobre el piso, frente a todos. Nadie respiraba. El olor a cera y a miedo llenaba la habitación. Dentro había varios fajos de dólares, pero no era eso lo que los alteró. En medio del dinero, envuelto en una tela roja, había un teléfono satelital con el logo del ejército mexicano. «¿Qué chingados hace esto aquí?», preguntó uno con la voz temblando. El jefe del grupo, un tipo alto con barba recortada, lo tomó sin decir palabra. Revisó los contactos y vio nombres que no deberían estar ahí: Comandante Umbe, Capitán Romero, Licenciado Vázquez, Fiscalía. Los hombres se miraron entre sí, ya no estaban seguros de lo que pasaba. El supuesto Güero Ramírez, el mecánico que todos creían un simple trabajador, en realidad era un informante infiltrado que llevaba meses pasando información a las autoridades sobre rutas de armamento y dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. El cuerpo nunca llegó al velorio. Y eso solo podía significar una cosa: alguien dentro del mismo cártel lo había ayudado a desaparecer. Mientras tanto, afuera, se escuchaba el rugir de motos. Los vecinos se asomaron por las ventanas y vieron más camionetas llegando. La madre del güero comenzó a llorar, murmurando entre sollozos: «Les juro que mi hijo no sabía nada.
Él solo quería irse del país. Pero el jefe del grupo la miró a los ojos y le respondió con voz fría: «Señora, su hijo no está muerto, y si está vivo, lo vamos a encontrar». En menos de una hora el pueblo entero estaba rodeado. Nadie entraba, nadie salía. El cártel Jalisco Nueva Generación había cerrado Tepatitlán como si fuera una ratonera. El Güero ya no era un muerto. Era un traidor con una lista de enemigos que lo querían vivo solo para hacerlo hablar. Cuando un hombre le miente al cártel, no hay rincón en México donde pueda esconderse. El Güero Ramírez lo sabía bien. Fingió su muerte para escapar, pero no contaba con que su secreto saldría a la luz antes de que pudiera cruzar la frontera. Desde esa noche comenzó una de las cacerías más feroces en la historia del cártel Jalisco Nueva Generación. A 30 kilómetros de Tepatitlán, en un camino polvoriento rumbo a San Miguel el Alto, una camioneta vieja avanzaba sin luces. Adentro, el Güero respiraba con dificultad. Llevaba una gorra negra, una mochila en el asiento del copiloto y una pistola vieja que apenas sabía usar. «Ya falta poco, cabrón, ya casi», murmuró mientras miraba el mapa arrugado. Habían pasado solo 6 horas desde que fingió el accidente. Todo estaba planeado. Un cuerpo irreconocible, una ambulancia de confianza y un contacto dentro del cártel que le debía un favor. Pero algo salió mal. Alguien habló antes de tiempo. Esa misma madrugada, los hombres del cártel Jalisco Nueva Generación colocaron retenes en todos los accesos del Altos de Jalisco. Revisaban cada coche, cada camión, hasta las ambulancias. Buscaban al traidor. El Güero se refugió en una casa abandonada cerca de San Ignacio, Cerro Gordo. Allí lo esperaba Lucía, una joven que trabajaba como enfermera en un hospital local, y que, sin que él supiera, también tenía lazos con el mismo grupo que lo perseguía. «Tienes que irte antes del amanecer», le dijo Lucía mientras le curaba una herida en el hombro. «Ya saben que sigues vivo y están rastreando el teléfono del soldado que te ayudó». El Güero la miró con desconfianza, pero no tenía opción. Sabía que cada minuto contaba. «Lucía, si me agarran, no me dejes vivo, ¿entendiste?». Ella bajó la mirada sin responder. Afuera se escuchó el eco de un motor lejano, luego otro. 2 camionetas negras avanzaban por el camino. El Güero apagó la vela y miró por la ventana. Las luces se acercaban. «¡Ya llegaron!». Lucía lo miró con lágrimas contenidas y le susurró al oído: «Te dije que no debías volver». Minutos después, la casa quedó en silencio. Solo el viento movía la puerta rota. En la carretera se escucharon 3 disparos secos y después nada más. Pero el cuerpo del Güero nunca apareció. Y en el celular que dejaron sobre la mesa había un mensaje sin enviar. «No todos los que mueren están muertos. No todos los que viven respiran». 3 días después de aquella noche en San Ignacio, un video comenzó a circular entre los hombres del cártel Jalisco Nueva Generación. Nadie sabía quién lo había grabado, ni cómo había salido de sus propias manos, pero lo que mostraba cambió todo. No era una simple traición, era una humillación, y en ese mundo eso se paga con sangre. El video llegó por WhatsApp a las 2 de la madrugada al teléfono de un jefe de plaza en Tonalá. Duraba apenas 1 minuto con 37 segundos, pero bastó para desatar la furia del grupo. En la grabación se veía una camioneta blanca detenida en la orilla de la carretera bajo una noche sin luna. El reflejo de una lámpara revelaba 2 figuras. Una era Lucía, la enfermera. La otra, inconfundible, era el Güero Ramírez, vivo, herido, pero respirando. «Ya te lo dije, Lucía, no hay vuelta atrás», decía él mientras guardaba el teléfono satelital en su mochila. «Si cruzo a Tamaulipas, ya no me vuelven a ver». Ella lo miraba con angustia, pero antes de que pudiera responder, una tercera voz interrumpía desde fuera de cámara. «Eso no va a pasar, Güero.
La cámara se movió bruscamente. Se escucharon gritos, un disparo y luego silencio. La grabación terminaba con la imagen de la lona negra, la misma del ataúd, extendida en el suelo, como si alguien se burlara de él desde el otro lado. Esa mañana, el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara convocó una reunión de emergencia. Querían saber quién había filtrado el video y, sobre todo, quién estaba jugando a dos bandos. Los rumores no tardaron en crecer. Algunos decían que Lucía era agente encubierta del ejército, otros que el propio Güero seguía vivo y estaba chantajeando al cártel desde el norte. Pero la verdad era mucho más turbia. Uno de los sicarios que estuvo en el funeral, un joven apodado El Chivo, reconoció en el video una voz, la del hombre con barba que dirigió la irrupción aquella noche. Ese cabrón no era del grupo, dijo. Era del otro lado. El Cártel Jalisco Nueva Generación entendió por fin que la traición no venía de fuera, sino de adentro. En Jalisco todos aprendieron algo esa semana, que la lealtad es tan frágil como una bala sin disparar, y que a veces los muertos no son los que descansan, sino los que siguen huyendo. El video fue borrado de todos los teléfonos, pero en la red profunda aún circula una copia. Dicen que si lo ves completo se escucha una última frase del Güero. No se puede enterrar un secreto, si todavía respira. Dicen que en México nadie muere del todo, solo se esconde del recuerdo. Pasaron 6 meses desde el funeral en Tepatitlán y el pueblo ya había vuelto a su rutina. Pero una noche, un video filtrado desde la frontera de Tamaulipas volvió a encender el miedo. En las imágenes se veía a un hombre caminando entre la bruma, cojeando, con el rostro cubierto y una cicatriz en el cuello. Los que lo vieron juraron que era él, el Güero Ramírez, el muerto que nunca estuvo muerto. El video fue grabado en Reynosa, cerca del río Bravo. En él, el supuesto Güero hablaba con un periodista independiente que trabajaba en la frontera. La conversación, según los archivos, duró más de 20 minutos, pero solo se filtraron los primeros 3. No me morí, decía con voz ronca. Me dejaron morir. El Cártel Jalisco Nueva Generación, el ejército, todos sabían. Solo fui una pieza que ya no servía. El hombre explicó que fingir su muerte no fue su idea. Lo habían obligado, un comandante del ejército, de los mismos contactos que aparecían en el teléfono satelital, le había prometido sacarlo del país a cambio de información sobre las rutas del cártel. Pero cuando todo se salió de control, lo entregaron para limpiar sus huellas. Lucía, la enfermera, había sido su enlace, pero también su verdugo. Ella grabó el video, no para traicionarlo, sino para probar que estaba vivo, por si algo le pasaba. El Güero terminó ocultándose entre las sombras del norte, trabajando por días, huyendo por noches. Lo más extraño vino después. Una semana tras la filtración, 3 cuerpos aparecieron en una carretera entre Jalisco y Michoacán. Entre ellos, uno era de El Chivo, el joven que había reconocido la voz del infiltrado. Nadie reclamó los cuerpos. Nadie habló del tema. En Tepatitlán, la madre del Güero seguía encendiendo una vela todas las noches frente a una foto vieja de su hijo, sin saber si rezaba por su alma o por su silencio. El tiempo pasó y el rumor se volvió leyenda. Algunos dicen que el Güero logró cruzar hacia Estados Unidos, otros aseguran que aún vive escondido en la sierra de Nayarit, bajo otro nombre, con otra cara. Pero los que conocen la historia completa juran que cada tanto, en los velorios del norte, aparece un hombre callado que se sienta al fondo, escucha los rezos y deja una sola cosa sobre el ataúd: una lona negra, doblada con cuidado. Y en el mundo del narco, ese es el verdadero mensaje. Nadie se escapa del pasado, solo se le da tiempo para que vuelva por ti. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia.
Si te estremeció lo que acabas de escuchar, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque cada día revelamos secretos que pocos se atreven a contar. Cuéntame en los comentarios, ¿tú crees que el Güero Ramírez sigue vivo o que el cártel ya lo encontró? Comparte este video en tus redes sociales con tus amigos, tu familia o con aquellos que saben lo que significa vivir con miedo y callar la verdad. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra silencio para que el mundo sepa que eres de los que escuchan hasta el final y entienden que en este mundo nadie muere del todo.